grabar esta parte. Voy a grabar esto porque esto creo que sí es necesario que ustedes lo tengan ahí de backup, ¿verdad? Porque de repente van a tener que ver esta clase varias veces. Muy bien, entonces, el modelo de gran señal, como yo les había comentado a ustedes, ya eso lo vimos. El modelo de gran señal lo hemos usado casi que en todas las clases anteriores para revisar el funcionamiento del MOSFET. Este es el modelo de gran señal. ¿Lo ven? Este es el modelo de gran señal. Es un MOSFET, o sea, ustedes podrían decir que el MOSFET, ¿verdad? Es esto. Esto es el MOSFET. Eso es un MOSFET. O sea, esto se sustituye por esto. Este de canal N, ¿verdad? Porque la corriente va en dirección del drain hacia el source. Entonces es un modelo para un canal N. Igual es el mismo modelo análogo de canal P, solo que la corriente va en la otra dirección, ¿verdad? En la dirección de source hacia el drain. Esto es el MOSFET, ¿lo ven? Esto es el MOSFET, es una fuente dependiente, esto es una fuente dependiente, y esta es la expresión de esa fuente dependiente, ¿lo ven? Depende de este potencial que está aquí, del voltaje gate source. Es el que hemos estado encontrando, ¿verdad? De manera repetitiva en todos los ejercicios para poder generar la corriente necesaria que permita que el dispositivo opere. Entonces, ¿qué significa opere? Bueno, que funcione tomando en consideración estas regiones. ¿Lo ven? Esta es la región. Recuerden que el MOSFET opera en tres regiones: la región del triodo, la región de saturación y la región de corte. Entonces, en el caso de un amplificador o el MOSFET configurado en modalidad de amplificador, nos interesa que trabaje en la región de saturación. En gran señal, él puede trabajar en saturación y corte cuando estamos hablando de sistemas de tipo digital o dispositivos digitales. En el caso de amplificadores, nosotros necesitamos que este dispositivo trabaje o sea, mayoritariamente en el modo de pequeña señal. Eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, en amplificador, nosotros necesitamos partir de este modelo que tenemos aquí. Este es el modelo de pequeña señal, este de aquí. Entonces observen ustedes que es el MOSFET, es el mismo dispositivo, ¿no ven? El mismo dispositivo de gran señal. ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan entre el modelo de gran señal? O sea, esto viene siendo el mismo MOSFET. ¿Lo ven? Esta es la terminal del drain, esta es la terminal del source y esta es la terminal del gate. Eso es el MOSFET. O sea, es tomar el circuito o los circuitos y reemplazar este símbolo por este modelo que está aquí. ¿Saben? Eso es lo que nos compete o nos interesa en adelante cuando hablamos de amplificadores con transistores. Lo que necesitamos es dejar de ver el símbolo, como se observa ahí, y empezar a ver el modelo integrado al circuito. ¿Saben? Este es el modelo ideal de pequeña señal y este modelo ya no es ideal. ¿Qué notan de diferente entre el modelo ideal? Este es el ideal y el modelo más aproximado o más real, ¿verdad? Pongámosle real aquí. Es más aproximado, por decirlo de alguna forma. Igual es un modelo, o sea, los dos son teóricos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan entre esos dos circuitos, entre el ideal y el real? La resistencia, profe. Muy bien, y esta resistencia, RO minúscula, ¿no ven? RO minúscula, es una resistencia que se coloca en la salida. ¿Y por qué digo en la salida? Porque observen ustedes que es entre la terminal del drain y la terminal del source, que es donde se genera el canal, ¿verdad? El canal de flujo de corriente que hemos visto, ¿verdad? La corriente del drain del MOSFET normalmente siempre va en esta dirección para el canal N, ¿verdad? De drain hacia source. Entonces observen ustedes que esa resistencia RO, si, si nosotros nos fijamos con detenimiento, esa resistencia RO, ¿verdad? Es como que si yo la colocara aquí.
en el símbolo, esa RO minúscula, ¿lo ven? Entre la terminal del drain y el source. Entonces, ¿qué produce eso? Bueno, y observen, en los circuitos que nosotros hemos visto, aquí hay una fuente de polarización, ¿verdad? Que genera o nos da una corriente de polarización. Entonces, esa corriente de polarización, vamos a tener una corriente que pasa por aquí, que es la corriente ID, ¿verdad? Que sería esta fuente dependiente. Y luego otra corriente que se distribuye por esta rama, ¿verdad? Que sería la corriente que pasa por la resistencia esta RO. ¿No ven? Entonces esas dos corrientes, ¿verdad? Entra por acá, esa corriente de la fuente, una corriente IRO viene por acá y la otra corriente ID viene por este otro lado. ¿No ven? Y esas dos corrientes finalmente se unen en este nodo y toman la dirección hacia el source. ¿Lo ven? Esta resistencia, ya la hemos visto, ya hemos hablado de ella, es la resistencia debido al efecto de modulación de canal. ¿Verdad? Esa es la resistencia que se genera debido al efecto Early. El efecto Early, recuerden ustedes, que es aquella característica cuando el canal se ve afectado en el proceso de fabricación y en la característica de salida del dispositivo en la VDS versus la ID, ¿verdad? Yo esperaría su característica de salida así, ¿verdad? Como una línea plana, ¿verdad? Totalmente horizontal en donde me garantiza una ganancia constante para todos los valores de VDS, una ganancia de corriente o una salida de corriente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Recordemos que esta gráfica, ¿verdad? Exagerada real es de esta forma, significa que a mayor voltaje VDS, ¿verdad? Voy a tener una diferencia en la corriente ID. O sea, no es realmente este fenómeno ideal de que si pongo el sistema en saturación, ¿verdad? Saturación era VDS mayor a VGS menos el VTH, ¿verdad? Si yo escojo un VDS diferente para cada eh, intervalo de voltaje aquí en este eje, no voy a obtener siempre la misma corriente. Eso es lo que yo esperaría. Lo que voy a obtener es un delta de corriente un poco distinto. Y es debido a esta pendiente que es 1 entre RO. ¿Ok? 1 entre RO, esa es la pendiente. O sea que es igual al voltaje de Early. ¿De acuerdo? Voltaje de Early me proporciona entonces esa pendiente de ahí. Entonces ese efecto de modulación de canal es necesario para aproximar mejor la ganancia del amplificador en pequeña señal. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos versiones, siempre que los datos que nos proporcionen eh, me permitan descartar alguna diferencia muy grande a la hora de no tomar en consideración esta resistencia debido al efecto de modulación de canal. Entonces tenemos que siempre tomar las previsiones a la hora de hacer nuestros cálculos y confirmar que se puede descartar esta resistencia, ¿verdad? Siempre es necesario confirmar eso. Y bueno, se podría descartar siempre que el voltaje Early sea muy alto, ¿verdad? En algunas características de corriente. Cuando el voltaje de Early ya excede un parámetro lambda que hace que esta corriente tenga un efecto de más del 10% de la corriente original, entonces ahí sí debemos de considerar ese efecto. Muy bien, entonces vean ustedes que estamos haciendo el cambio ahora en el modelo. El modelo es el mismo. Si ustedes se fijan en el modelo de gran señal, es una fuente dependiente que depende del voltaje gate source. Igual que sucede con el modelo de gran señal. Es una fuente dependiente que depende del voltaje que está aquí, en estos dos terminales, entre el gate y el source. Es el mismo, ¿verdad? La diferencia, recordemos que en el caso de gran señal, yo usaba la expresión IDE era igual a U medio, ¿verdad? De mu n Cox por el voltaje gate source menos el voltaje de umbral, todo esto elevado al cuadrado. Entonces ahora cambiamos esto
por esto otro en el modelo de pequeña señal. ¿Lo ven? Hicimos esa sustitución o esa aproximación a este término que está acá. Lo que se hace es que se hace una pequeña aproximación cuando se trata de pequeña señal. Entonces vamos a ver un poco, hablar un poco de eso en las características del MOSFET, ¿verdad? O sea, ¿de qué se trata eso? Entonces, veamos esto de aquí. Esta es la gráfica de operación del MOSFET, ¿verdad? Esta es la gráfica voltaje gate source versus corriente en el drain, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos en pequeña señal, lo que andamos buscando, ¿verdad? En la medida de lo posible es que el sistema siempre esté polarizado cuando se trata de un amplificador a partir de este punto. O sea, el voltaje de polarización me tiene que garantizar inversión fuerte, ¿verdad? Entonces, inversión fuerte es cuando el voltaje gate source es mayor que el voltaje de umbral. O sea, mayor, ¿verdad? No voy a escribir mucho mayor, pero normalmente necesitamos que sea mucho mayor. Entonces esto sucede en inversión fuerte, ¿verdad? Garantizamos que sea mucho mayor el voltaje gate source que el voltaje de umbral. Y esto entonces produce que ya no estemos en esta región de aquí, ¿verdad? Esto ya no estamos en esta región. Esta es la región en donde podemos tener un funcionamiento del dispositivo tal vez en la región del triodo, o podríamos estar en la región de inversión débil, ¿verdad? Que sus aplicaciones son completamente distintas. Entonces, una vez que estamos en inversión fuerte, nosotros vamos a tener la característica ya de operación en inversión fuerte, ¿verdad? Esa característica de operación es esta de aquí, ¿verdad? El voltaje drain source versus la corriente del drain. Esta es la característica de operación de ese MOSFET. Entonces nosotros queremos siempre operar en esta región, o sea, de aquí para acá, o sea, toda esta región de aquí. Entonces vean ustedes que de forma idealizada, dependiendo del voltaje gate source que yo aplique, vean ustedes que el voltaje gate source siempre tiene que garantizar ser mayor que el voltaje de umbral. Entonces, estos son diferentes voltajes de gate source, me producen diferentes curvas de operación. Entonces, vamos a asumir que en todo este espacio, ¿verdad? Después de saturación, el amplificador trabaja de manera lineal. ¿Ven? Esta sería la forma de visualizar la operación de ese amplificador de manera lineal. Entonces, yo necesito que esa linealización se cumpla, ¿verdad? Para cualquier voltaje entrada, para cualquier voltaje que entre, ¿verdad? En la señal gate source, y eso me produce entonces una corriente en la salida, ¿verdad? Entonces la curva de operación, tensión gate source versus corriente de salida, pues lo ideal es que siempre se mantenga para un VDS específico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esta gráfica eh, va a sufrir, vamos a ver, esta no era, no, está más adelante, esta de aquí. Entonces, ahí en saturación, ¿verdad? Que esa es la región que nos interesa, esta de acá. Vean que esta es la función de entrada, el voltaje que entra en el amplificador versus el voltaje que sale, O sea, esta es la función de salida, o sea, la función de transferencia del transistor MOSFET. Entonces, en corte, ¿verdad? Esta sería la región de corte, esta que voy a marcar ahorita en amarillo, esta es la región de corte. El transistor no conduce corriente hacia la salida, lo que conduce es voltaje. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, si el transistor está en corte,
¿verdad? Es decir, la corriente que pasa por aquí es igual a cero, entonces él no va a producir o a generar ninguna operación entre sus terminales drain source. Lo que él va a producir entonces es que el voltaje de VDD fluya hacia el nodo de salida. ¿Lo ven? Entonces en corte, él va a generar un voltaje de salida, ¿verdad? Mientras que en la región de saturación, la que está marcada acá en verde, ¿verdad? Esta sería la región de saturación, el transistor, observemos aquí, en la región de saturación, acá, el transistor sí va a permitir una corriente aquí. Al permitir esa corriente de ahí, me va a generar un voltaje acá en la salida, ¿verdad? El voltaje de salida va a ser igual al voltaje drain source, que normalmente cuando es mucha corriente la que fluye, el voltaje se aproxima a un voltaje muy bajo, tal vez cero, ¿verdad? Recuerden que la resistencia de drain source en saturación es muy baja, en el orden de los miliohmios. Entonces, podríamos decir que este potencial, cuando fluye la máxima corriente ahí, entonces se va a visualizar mayormente aquí en la salida. Entonces, vean ustedes que en saturación lo que producimos es un flujo de voltaje bajo ahí. Ok, si yo controlo el voltaje gate source, ¿verdad? Que sería el voltaje entrada, si yo lo controlo de manera precisa, yo voy a generar, observen aquí, diferentes potenciales. Por encima del voltaje de umbral, que es este es el voltaje de umbral, ¿verdad? Por encima del voltaje de umbral acá, yo voy a empezar a tener un comportamiento así, por encima del voltaje de umbral. Entonces, conforme voy aumentando el voltaje entrada, o sea, el voltaje gate source, yo voy a ir generando, ¿verdad? Una disminución en el voltaje de salida conforme aumente ese voltaje entrada, el voltaje gate source. ¿Por qué? Porque voy a ir generando, recuerden, en la expresión de corriente del MOSFET, ID es igual a 1 medio mu n Cox, ¿verdad? Esto por voltaje gate source menos el voltaje umbral al cuadrado. Entonces, por encima del voltaje de umbral, conforme yo lo voy aumentando la corriente. Conforme yo voy aumentando la corriente que pasa ahí, ¿verdad? Voy disminuyendo el voltaje de salida. Voy disminuyendo el voltaje de salida, voy disminuyendo el voltaje de salida hasta que llego a este punto de aquí, ¿verdad? Ese punto de ahí es el punto en donde la forma de salida en VO versus la forma de entrada VI se va visualizando, ¿verdad? Como una línea recta. A partir de ese punto, ¿verdad? El voltaje de entrada versus el voltaje de salida que yo aplico tiene una función de transferencia que se aproxima a una línea recta. Conforme voy aumentando ese voltaje de entrada, ¿verdad? Lo voy aumentando y lo voy aumentando, llega un punto en donde el sistema ya, recuerden que en saturación, el voltaje drain source tiene que ser mayor o igual al voltaje gate source menos el voltaje de umbral. Entonces va a llegar un punto en conforme yo voy aumentando VGS que ya no se cumple esto. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida o el voltaje VDS va en disminución conforme aumenta la corriente. Y la corriente aumenta conforme aumento el voltaje gate source, o sea, conforme aumento el voltaje entrada. Entonces va a llegar un punto en donde el sistema, ¿verdad? El canal se empieza a ahorcar, se empieza a generar como un cuello de botella. Entonces, la tasa de cambio o la tasa de transferencia del voltaje entrada versus el voltaje de salida se va a ver reducido. Entonces, vuelve otra vez a su comportamiento cuadrático. Recordémonos que la corriente entrada y salida tiene un comportamiento cuadrático. Entonces ahí volvemos a la región, ahí entramos, perdón, en la región del triodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí de esta función de transferencia o esta gráfica de transferencia? Me interesa esta parte de aquí. Esto es lo que me interesa. Esa línea recta o la pendiente de esa línea recta se le conoce como la ganancia del amplificador. Y en este intervalo o en ese espacio de voltajes, ¿verdad? VI versus VO, en donde se produce esa transferencia en línea recta, ese es el espacio que yo necesito para que el sistema siempre amplifique, ¿verdad? Utilizando el parámetro de ganancia y que esa ganancia se mantenga constante durante todo el intervalo de frecuencias, ¿verdad? Esto entonces está asociado al intervalo de frecuencias y está asociado al intervalo de voltajes de entrada versus los voltajes de salida. Entonces aquí es donde yo tengo que caer, en esta región lineal. Y esa región lineal, donde el amplificador opera de esa forma,
es la región de pequeña señal. Ahí es donde yo quiero estar, para que el amplificador siempre opere como un dispositivo lineal. Ya lineal, en donde siempre va a mantener en todos los intervalos de voltaje de entrada la misma ganancia para los voltajes de salida. O sea, no va a haber una ganancia distinta, ¿verdad? Es decir, si el amplificador fue calculado para que tenga una ganancia de 10, entonces si entra, por ejemplo, 10 milivoltios, entonces van a salir 100 milivoltios. Si entran 20 milivoltios, van a salir 200 milivoltios. Entonces, en esta región y en esta región, eso no es posible, ¿verdad? Puede ser que el voltaje sea más pequeño que lo que soporta la pequeña señal y entonces entran 10, no sé, 50 milivoltios y salen 500. ¿Por qué? Porque en ese intervalo la ganancia es mayor que la ganancia lineal. Entonces luego aumenta la señal, ¿verdad? A, no sé, 20 y ahí sí la ganancia es 10, ¿verdad? Ya no 50, etcétera. Entonces necesito mantenerme ahí en pequeña señal, en ese intervalo lineal. Entonces ustedes dirán, pero profe, ¿cuál es el valor de pequeña señal o qué es pequeña señal? ¿Verdad? De nuevo, pequeña señal está relacionado al voltaje de entrada en relación con el voltaje de salida. Eso es pequeña señal. ¿De acuerdo? Eso es pequeña señal. Y la pequeña señal siempre está ligado a un nivel de CA. ¿De acuerdo? Un nivel de CA. Entonces la pequeña señal o el voltaje de pequeña señal es el voltaje de CA que entra al transistor. Entonces ya ustedes recordarán en nuestras clases anteriores, nosotros hemos visto circuitos de polarización. Y esos circuitos de polarización consideran la polarización del sistema en CD. ¿De acuerdo? Pero en CA, ahí en ese modelo de pequeña señal y la señal que sería pequeña señal, esa es una señal de corriente alterna. Entonces dista por completo de polarización. Entonces polarización es una cosa y cuando polarizamos tomamos en consideración los niveles de CD. Y cuando hablamos de amplificador o de modelo de pequeña señal, estamos hablando de la configuración y análisis en corriente alterna. Entonces vean ustedes que eso es lo que tenemos nosotros con este dispositivo. Vamos a tener al mismo tiempo que lidiar con análisis de CD para polarizarlo y luego inmediatamente, ¿verdad? En paralelo, análisis de CA para la sección de amplificador. Entonces, un mundo no puede vivir sin el otro, ¿verdad? Los dispositivos amplificadores necesitan convivir el nivel de CD con el nivel de CA para poder producir las funciones que producen de amplificadores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de pequeña señal, estamos hablando de análisis de CA y cuando hablamos de polarización, estamos hablando de análisis de CD. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, señor, profe. Todo Ok, muy bien. bien. Entonces, si ustedes observan esta gráfica, la acabo de disminuir un poco para que ustedes observen de qué es lo que estoy hablando con corriente alterna o una señal de tipo de CA. Ok, entonces vean ustedes que si ustedes observan esta gráfica, VI versus VO, este circuito tiene un VDD por ahí y una resistencia que está por ahí. ¿No ven? Entonces, esa resistencia y ese VDD me permiten ir directamente al punto de operación del transistor. Ese es el punto Q, es el centro. Vean ustedes que el VI de entrada está colocado en el eje de voltaje de entrada ahí, en ese punto. Esto es el 0 voltios. Entonces vean ustedes que el voltaje VI no es 0 voltios en CD. ¿No ven? Está colocado aquí. Entonces significa que este transistor ya está polarizado. Tiene un voltaje CD aquí, en la terminal VI. Y sobre ese voltaje de CD, ¿verdad? Podemos aportar una señal de CA. O sea, aquí vamos a tener un nivel de CD que polariza el sistema, el VI, ¿verdad? Le pone un offset ahí. Y encima de ese offset podemos montar mi señal alterna, como se ve en esta gráfica, ¿verdad? Entonces, este es el offset de polarización que tiene este transistor. Entonces, sobre ese offset de polarización, ahí montamos la señal alterna, o sea, la señal o la pequeña señal.
Entonces vean ustedes que aquí tenemos una señal que varía en el tiempo, una señal alterna, que está montada sobre el nivel de polarización de entrada de CD. Entonces, como estamos trabajando centrados en el punto Q sobre esta región lineal, entonces vean ustedes que la ganancia siempre es la misma para los diferentes niveles de voltaje. Entonces vamos a suponer que este de acá es el nivel de voltaje mínimo. ¿Lo ven? Y este de acá es el nivel de voltaje máximo. Entonces, como estamos en la región lineal, este amplificador me va a producir, ¿lo ven? Un voltaje, para el voltaje mínimo aquí, me va a producir un voltaje máximo a la salida. Y este de aquí, para un voltaje máximo, observen aquí, me va a producir un nivel mínimo. Entonces, observen acá, si yo anoto la relación voltaje pico de esta señal de entrada, voltaje pico de entrada, versus la relación voltaje pico de salida, entonces yo aquí voy a observar que la señal de entrada es menor en tamaño, ¿verdad? Que la señal de salida. Entonces yo aquí voy a tener una relación, ¿verdad? De voltaje, que se le conoce como ganancia de voltaje, que va a ser el cociente entre el voltaje pico de salida y el voltaje pico de entrada. Y a eso se le conoce como ganancia de voltaje. ¿No ven? Y eso todo es posible gracias a que podemos hacer que el transistor opere en esta región lineal en pequeña señal. ¿No ven? En pequeña señal. ¿Y por qué en pequeña señal? Porque la señal que entra tiene que estar siempre en estos límites de aquí. Vean que el valor mínimo y el valor máximo de la señal de entrada no puede producir, cuando se multiplica por la ganancia, no puede producir una señal que sea mayor que la que puede producir debido a esas limitaciones que tiene, ¿verdad? Que solo puede trabajar en esa región. Si por alguna razón yo no trabajo en ya el dispositivo polarizado, ¿verdad? Ya ajustado en el punto Q ahí, si por alguna razón yo aplico una señal que es mayor, digamos que algo así, ¿lo ven? Se pasa del nivel de pequeña señal, o sea, es mayor que el valor máximo de pequeña señal posible. Entonces vean ustedes que me salgo de la región lineal. Este pico negativo se sale de la región lineal y este pico negativo se sale de la región lineal. Entonces ya no voy a tener una señal idéntica en la salida, sino que lo que voy a tener es una señal diferente. ¿Por qué? Porque aquí la ganancia no es lineal. ¿Lo ven? Es una curva esto de aquí. Entonces no voy a tener una señal así, ¿verdad? Triangular como yo esperaba. Entonces podría tener algo como esto, ¿verdad? Podría tener una señal que es mucho mayor acá porque la ganancia es mayor y luego una señal así y luego acá en estas regiones sí la tengo correctamente y luego una señal así. Entonces podría llegar a tener una señal distorsionada, muy diferente a la señal de entrada. Entonces la idea de un amplificador es que él replique la misma exacta forma que tiene la señal en la entrada, solo que aumente su amplitud de manera equidistante basándose en la ganancia de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros andamos buscando con pequeña señal, ¿verdad? Andamos buscando que las señales de alterna que entren en el amplificador encima del nivel de polarización que ya nosotros le ajustamos en el punto Q acá, lo que andamos buscando es eso, que nunca supere el valor de pequeña señal. ¿Ok? Entonces, si nos volvemos al modelo de pequeña señal, este de aquí, vean ustedes que por alguna razón, lo que hicimos con el modelo equivalente fue sustituir la expresión 1 medio de Kn W entre L VGS menos VTH al cuadrado. Lo cambiamos por, ¿verdad? Hicimos el cambio por GM por VGS. Hicimos ese cambio en pequeña señal. ¿Lo ven? Hicimos esa sustitución. Cambiamos esto por esto otro. ¿Y por qué es que lo podemos hacer? De nuevo, lo podemos hacer porque si recordamos la gráfica de voltaje entrada versus voltaje de salida, ¿verdad? Que tenía esta forma así. Esta región lineal, que es en la que me quiero posicionar, este espacio de aquí, ¿verdad? Yo puedo dejar de utilizar esta expresión, ¿verdad? Esta expresión aplica para toda la gráfica, para toda, esa es la expresión que aplica para toda la gráfica. Y, o sea, puedo dejar de usar esta expresión y en esta línea recta, ¿verdad? Porque a final de cuentas eso es lo que ando buscando. Vean que si uso esta expresión,
voy a tener una función cuadrática. Entonces lo que ando buscando es aproximar esta región a una línea recta. Entonces vean ustedes que aquí la función es una línea recta. ¿Lo ven? Va a ser el VGS, ya no tiene una diferencia de nada, ni está elevado al cuadrado, sino que está multiplicado por una constante, ¿verdad? Que sería como la pendiente, ¿cierto? Esa es como la pendiente de esa gráfica. GM. Entonces ustedes dirán, ¿quién es GM, profe? GM, este parámetro que está aquí, ya lo habíamos visto antes, ya sabemos cómo se llama. Esta es la transconductancia de pequeña señal. Transconductancia de pequeña señal. Entonces, ¿en qué unidades es que está una transconductancia? ¿Cuáles serían las unidades de este GM? Siemens. Vean que esto es una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro el producto GM por VGS, ¿qué me tiene que quedar? Porque es una fuente de corriente. ¿Qué unidades me tendrían que quedar? Las corrientes se miden ¿qué unidades? En amperios. Muy bien, amperios, ok. Entonces, cuando yo encuentro el producto GM por VGS, me tienen que quedar amperios aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Vean que GM está multiplicado por VGS. VGS está en voltios, ¿cierto? Porque es el voltaje gate source. Entonces, las unidades de este parámetro, voltaje gate source, es voltios. Y entonces, cuando lo multiplico por GM, me tienen que quedar amperios. Entonces, ¿cuál deberían de ser las unidades del GM? Amperios entre voltios. Muy bien, amperios por voltio. Esas son las unidades de la transconductancia precisamente porque esto es un parámetro que es necesario para generar una corriente, ¿verdad? Esta es una fuente dependiente de corriente cuyo parámetro del cual depende es el voltaje gate source. Ese voltaje gate source es este de aquí. Entonces, ese GM es una constante, ¿verdad? Es la constante de la fuente que permite tomar voltaje en la entrada y generar corriente, ¿verdad? Que esa es la característica principal del transistor tipo MOSFET. Toma un voltaje en la entrada y genera una corriente en la salida. Entonces, esta transconductancia de pequeña señal está o debe de estar en las unidades de amperios por voltio, obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, veamos o comparemos esta expresión con la anterior, ¿verdad? Ya sabemos que GM tiene que tener unidades amperios por voltio, ¿verdad? Porque al multiplicarse por el voltaje gate source, me tiene que quedar amperios. Entonces, ahora sí, comparémosla con la otra. Corriente de drain es igual a 1/2 de GM por, perdón, 1/2 de KN, omega o W entre L, VGS menos VTH al cuadrado, ¿verdad? Y esta otra expresión es GM por VGS. ¿Ok? Entonces vean qué interesante. Aquí yo necesito cambiar esto al modelo de pequeña señal. ¿De acuerdo? Lo vamos a usar. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a usar? Bueno, y vamos a tomar un circuito. Por ejemplo, este que está aquí. Este circuito que está acá. ¿De acuerdo? Este. Entonces vean ustedes que ese es un circuito de polarización que ya hemos visto. ¿Verdad? Ustedes recuerdan ese circuito. Este es un circuito de polarización que ya vimos, ¿verdad? Con la resistencia de realimentación entre el gate y el drain. Este es un circuito de polarización. Entonces, vamos a asumir que ese circuito de MOSFET ya está polarizado. O sea, ya está listo para ponerle aquí en la entrada, esta es la entrada, una señal alterna. O sea, una señal de CA. Y esa señal de CA va a ser amplificada
y me va a generar aquí una señal en la salida. Entonces, para poder caracterizar este amplificador y poder determinar la ganancia, poder determinar la resistencia a entrada, la resistencia a salida, que son parámetros característicos en corriente alterna o en señal, necesito poder reemplazar este circuito que ya está polarizado, o sea, este circuito ya se le hizo todo lo que hemos hecho antes. Entonces ya está listo, ya está polarizado, ya se ubicó el punto Q, ¿verdad? Que es el punto que necesito para que entre la señal alterna y pueda ser amplificado. Ok, esto ya está polarizado, o sea, esto ya le hicimos lo que hicimos antes. Entonces ahora necesito usar el modelo de pequeña señal a este circuito que ya está listo para ser usado como un amplificador. ¿Y por qué sé que está listo para ser usado como un amplificador? Porque a la hora de polarizarlo, o sea, a la hora de definir los valores de estas resistencias, de RD y RG, así como se ve en el circuito, yo procuré que se cumpliera esto, ¿verdad? El voltaje drain source tiene que ser mayor o igual al voltaje gate source menos el voltaje de umbral, ¿verdad? Esto recuerden que esto es la principal característica de saturación. Esto me garantiza que el amplificador está en saturación, o sea, puede estar en modo de amplificador. Y evidentemente la otra, ¿verdad? Que el voltaje gate source tiene que ser mayor al voltaje de umbral. Entonces, esto es esta es otra característica que se tiene que cumplir. Esto es corriente alterna, recuerden, todo en mayúscula es corriente alterna. Entonces, todo ya está listo. O sea, en corriente alterna ya está listo para poder ser usado como un amplificador. ¿Está claro? ¿Sí o no? En mayúsculas en corriente alterna. No, en mayúsculas corriente directa, o sea, pero Corriente directa. ya está Ujú. listo, ya está listo para ser usado en corriente alterna. O sea, ya está listo en corriente directa, ya está todo configurado y polarizado y ya está listo para ser usado en corriente alterna. O sea, mayúscula es siempre corriente directa. O sea, por ejemplo, si yo digo V mayúscula, D mayúscula, S mayúscula, aquí me estoy refiriendo a corriente directa. Si yo digo V mayúscula, G mayúscula, S mayúscula, esto es corriente directa. O sea, esto sería en polarización. Si yo digo V minúscula, D minúscula, S minúscula, esto es corriente alterna. Si yo digo V minúscula, G minúscula, S minúscula, esto es corriente alterna. ¿Está claro? Sí, señor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces ya está listo. Es más, podríamos hasta comprobarlo. Entonces ahí está el circuito, lo vamos a replicar. Ok, repliquémoslo acá. Muy bien, entonces el circuito era así, ¿verdad? Tenemos más 15 voltios. Una resistencia de 10 kiloohmios por acá que le llamamos R sub B. Luego tenemos acá el gate. Por acá está el source, aquí conectado a tierra. Luego acá teníamos un capacitor y por acá teníamos una resistencia RL que es igual a 10 kiloohmios. Aquí tierra. Luego teníamos la resistencia de polarización hacia acá, que esta era de 10 megaohmios. A esta se le llamó R sub G. Y esta es la señal de entrada, VI. VI minúscula, ¿verdad? VI minúscula, más menos hacia tierra. VI minúscula es voltaje de entrada en corriente alterna. Y luego aquí está el voltaje de salida. Ah, bueno, disculpen, aquí me hizo falta que no lo puse en el circuito, un capacitor que tiene ahí en la entrada. Y aquí está VO minúscula, minúscula. Entonces estos minúsculos, recuerden, es corriente alterna. Muy bien, entonces, pregunta. Tenemos el circuito 10K. Esta era RD. Tierra. ¿Qué le pasa al capacitor? Estamos en CA. Corto, ¿verdad? Capacitor es un corto, porque CA. Y luego aquí estaba la entrada. ¿Qué le pasa al capacitor? Un corto, SA, ¿verdad? Y luego aquí teníamos la otra resistencia, RG, que era 10 megaohmios.
Ahí está. Entonces vean ustedes que ya está, este es el modelo, esto eran 15 voltios. Este es el modelo ya en corriente alterna. Entonces ahora lo que necesito es sustituir esto, el símbolo, recuerdan, por el modelo de pequeña señal. ¿Está claro? Sí. Entonces el modelo de pequeña señal, ¿verdad? O sea, lo que necesito es tomar este símbolo y sustituirlo por, ¿verdad? Esta es la terminal de gate más menos voltaje gate source minúscula, recuerden, VGS minúscula es corriente alterna o pequeña señal. ¿Ok? Entonces luego acá ponemos esta otra terminal. Aquí estaba la terminal del source. Y luego aquí está la terminal del source con la fuente de corriente. Aquí estaba la terminal del drain. Y esta fuente de corriente dependiente era GM por VGS en minúscula. Ese es el modelo de pequeña señal. Entonces lo que necesitamos es cambiar ese símbolo por este modelo. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces nada más ubicamos. Esta es la terminal del gate. Esta es la terminal del source. Esta es la terminal del drain. Entonces es tomar todo este mismo circuito y conectarlo a este nuevo circuito en esas mismas terminales. Entonces si hacemos eso, entonces vean ustedes que VI está conectado directamente a el gate. Entonces vean ustedes que voy a poner el VI directamente conectado a la terminal del gate. Ahí. Muy bien. Entonces, vean que del gate al drain, ¿lo ven? Del gate al drain hay conectada una resistencia. ¿Lo ven? Entonces, voy a ponerlo aquí, un circulito que hace de gate, ¿verdad? Voy a poner ahora una resistencia que se llama RG conectada a, voy a poner otro circulito que representa el drain, ¿verdad? Como aquí, un circulito que representa el drain. Ok, entonces ahora tiramos una raya ahí para que todo esté bien. Vean que el source está conectado a tierra. Entonces, si ustedes se fijan ahí, ¿verdad? Vamos a tener aquí más menos VGS en el circuito, ¿verdad? Esta es la fuente. Entonces, si yo tiro una línea desde la entrada hacia la fuente acá, una línea así, ¿verdad? Este va a ser la línea del source y está conectado a tierra. Entonces, esta es la fuente de entrada, más menos VI. Vean que también está, VI es así, más menos, y aquí conectado a tierra. Entonces, el VI también tiene su terminal conectada a tierra. Ok, entonces aquí lo pongo, VI minúscula. Entonces ya tengo ahí el RG. Ahora, vea aquí, del drain viene conectado una resistencia 10K hacia más 15 voltios. ¿Lo ven? Entonces, del drain acá viene una resistencia conectada de aquí hasta acá. Y aquí pongo 10K, ¿verdad? Que esa sería la RD. Esta es la RD. Muy bien, y luego vean que a ese mismo drain hay conectada ahora una RL que va también a tierra. Entonces aquí del mismo drain conecto esta RL que es de 10K conectado a tierra. Y vean que aquí está la terminal de VO. Entonces acá va a estar la terminal de VO más menos, ¿verdad? VO aquí, conectado a tierra también. Ahora les pregunto, ¿por qué esta resistencia de 10K, que es esta misma, la conecté del drain, ¿verdad? El drain es el de este lado y del otro lado tierra. ¿Por qué? Esta fuente es la fuente de polarización del circuito, ¿cierto? ¿Esa es una fuente de CA o es una fuente de CD? Es una fuente CD. Bien, muy bien. Eso está clarísimo. Es una fuente de CD que usamos para polarizar. Y este circuito, todo este circuito, este análisis, ¿verdad? De pequeña señal, ¿es en qué ambiente o en qué tipo de fuente estamos usando? ¿Estas son fuentes de qué? DCA. De CA, correcto. Entonces, ¿por qué estoy conectando a tierra esa resistencia de ahí? ¿Qué se le hace a esa fuente de CD? ¿Qué se le hace a esa fuente de CD? ¿Qué estoy haciéndole a esa fuente de CD? De un lado, la de resistencia 10K está conectado al drain y del otro lado a tierra.
¿Qué le estoy haciendo a esa fuente CD? Y se tiene que pagar, Ah, muy bien. ¿Por qué? porque solo estamos viendo la parte de SA. Pero también se apaga porque este análisis de CA, ¿verdad? O sea, usando fuentes de CA y no fuentes de CD, es como hacer un análisis de superposición. Entonces, ¿qué era lo que hacía uno en el análisis de superposición? Cuando hacía un análisis de unas fuentes, ¿qué hacía con las otras fuentes? Depende si eran de Dependiendo del corriente tipo o de de voltaje. fuente, Correcto, depende de la fuente. En este caso, las fuentes de voltaje, ¿qué se les hace? Cuando hacemos superposición a las fuentes de voltaje, las cortocircuitamos. cortocircuitamos, muy bien. Y si hubiera una fuente de corriente, Se hace un circuito abierto. se hace un abierto. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer siempre, ¿de acuerdo? Si hacemos el análisis de señal o de CA, las fuentes de CD, de voltaje, se cortocircuitan y las fuentes de corriente independientes, eso sí tiene que estar claro, independientes se abren, independientes, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué me hace falta para completar el circuito del modelo de pequeña señal? Me hace falta la fuente independiente, la fuente dependiente, ¿verdad? Que va entre el drain y el source. Entonces esa fuente la pongo aquí. Y esa fuente, ¿verdad? Tiene como parámetro GM VGS minúscula. Ahí está. Entonces, listo, ya está el circuito. Ese es mi circuito, este es mi modelo de pequeña señal del amplificador. ¿Lo ven? Sustituimos el transistor por este circuito que está acá y le conectamos el resto de componentes. Entonces ya está escrito ahí mi modelo de pequeña señal. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, ¿creen ustedes que ya pueden escribir cualquier modelo de pequeña señal? Sí, sí. Habría que ¿Verdad? practicarlo. No es Sí. nada del otro mundo, gente. Lo que hay que hacer es memorizarse este circuito. Eso es todo. Vean que es muy sencillo. Terminal de gate, terminal de source y el voltaje gate source. Terminal de drain, terminal de source. Y la fuente siempre para el canal N en dirección de drain a source. Si fuera de canal P, la fuente va para arriba. ¿Está claro? O sea, si fuese de canal P, la flecha va para arriba. ¿Está claro? Sí. O sea, si fuese de canal P, la flecha va en dirección hacia arriba. Y el voltaje gate source ya no sería gate source, sería source gate. Y todo lo demás exactamente igual. Esto es canal N, la fuente dependiente va de drain a source. Y todo lo demás igual. ¿De acuerdo? Todo lo demás igual. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer, usar este circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera aproximarlo al modelo con el efecto de modulación de canal, que es con el ARO ahí? Entonces, ¿qué tendría que hacerle yo a este circuito para agregar ahora esa ARO en el modelo? O sea, hacer el modelo más preciso. ¿A dónde pondríamos esa ARO? En paralelo a la fuente de corriente dependiente. Podemos ponerlo aquí en paralelo, podemos ponerlo aquí, podemos ponerlo aquí. Podemos ponerlo en cualquier punto siempre que tengamos en una terminal el drain y en la otra terminal el source. ¿Está claro? Sí. O sea, ustedes lo ponen donde ustedes quieran. ¿De acuerdo? O sea, lo puedo poner aquí. RO. ¿Verdad? Es lo mismo que lo ponga aquí o es lo mismo que lo ponga aquí, donde sea. A fin de cuentas, necesitamos que la resistencia y el efecto de modulación de canal esté conectado entre el drain y el source. ¿Ok? Entonces vean ustedes qué interesante. Ese circuito lo podemos simplificar. ¿Ok? Lo podemos simplificar. Entonces teníamos esto así. Aquí una resistencia. Aquí la fuente.
Ay, no puede ser, se me gastó la pila ya. Tanto uso esto. Sí, se me gastó la pila. Qué bueno. ¿Qué les parece? Se me gastó la pila de lápiz. Y no tienen idea de lo que cuesta encontrar esta pila. Denme un segundito nada más para cambiarle la pila a lápiz. Ya, bueno, por dicha tenía una pilita por ahí. Vieran lo que cuesta encontrar esa pila y vale carísima. Cada pila vale como 2,000 pesos. Ok, tiro esta raya así, grandota. Entonces vean ustedes, lo que quiero decirles es que ese circuito se puede simplificar. Bueno, esta resistencia de aquí es la RG. Esta es la fuente VI, todo en minúscula, recuerden. Esto es GM por VGS. Y esta parte en la salida, ¿verdad? Si ustedes miran este circuito acá, observen esta resistencia RD está en paralelo con RO, está en paralelo con RL, ¿lo ven? Todas están en paralelo. Entonces yo podría sustituirla por una resistencia, ¿verdad? Que le puedo poner RO mayúscula. Y entonces esa RO mayúscula es igual a RD paralelo con RO paralelo con RL. Y aquí estaría la señal de salida, ¿verdad? VO. Ok, ven, ya simplificamos el circuito bastante. Interesante, ¿verdad? De nuevo, gente, aquí en esta parte de modelo de pequeña señal, lo único nuevo es esto. Esto es lo único nuevo. Gate, source, drain. Esto es lo único nuevo hoy. Eso es lo único nuevo. Todo lo demás es algo que ya se ha visto. Y, bueno, en teoría deberían de saberlo ya. Ok, entonces vean ustedes, este circuito se parece a algún circuito que ya ustedes hayan resuelto en CC o CA. Pues sí, ¿verdad? Es un circuito con Sí, una fuente dependiente ahí. Entonces, aunque ustedes no lo crean, de aquí en adelante, ¿verdad? Luego de haber sustituido esto nuevo, esto es lo nuevo, todo lo anterior, los capacitores, entender cómo funciona el capacitor, todo eso es algo conocidísimo. Y el circuito, esto es lo nuevo nada más. Y aquí, ¿verdad? Empezamos con todo lo ya conocido en otros cursos, lo de los capacitores, ¿verdad? Cómo se quitan cuando vamos a hacer el análisis de CA. Y en el análisis de CD se dejan como abiertos, ¿verdad? Así de simple. Y entonces el otro asunto es, ahora, ¿qué sigue? ¿Verdad? Ya tengo el modelo, ya lo sustituí el transistor por este modelo. ¿Qué sigue ahora? Todo lo que sigue ahora es análisis de circuitos. Todo lo demás es análisis de circuitos, porque esto es un circuito que ya ustedes conocen. Un circuito con una fuente dependiente. La fuente dependiente depende de VGS. El VGS está por aquí, ¿verdad? Entonces, todo lo que sigue es algo ya conocido, ¿ok? Entonces, ahora lo que resta es que ustedes empiecen a poner en práctica todos sus conocimientos de análisis de circuitos, todos los conocimientos que ustedes tienen que ustedes han conocido hasta hoy, ¿verdad? Por ejemplo, eh, una expresión para VO en términos de VI, ¿cómo lo podríamos hacer? O sea, lo que quiero es encontrar VO en términos de VI para ese circuito que está ahí. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Qué se les ocurre?
Vean que quien genera la corriente, para poder calcular VO, yo necesito una corriente que pase por RO. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, si yo me fijo en la fuente dependiente, en esta, que es la única que se puede generar una corriente en la salida, esa corriente RO debería de ir en esta dirección. ¿Lo ven? Entonces, esa corriente RO es la que necesito para calcular VO. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, VO va a ser igual a esta corriente, que le puedo poner IO, ¿verdad? IO por RO. Solo que, vean que el IO va para arriba. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa? Que VO, tengo que ponerle el menos a esto, ¿cierto? Porque VO con esta polaridad, como la estoy marcando, ¿verdad? Más menos, y yo digo que esta corriente va hacia arriba, entonces le tengo que poner un menos. Entonces VO es menos esa IO por RO. ¿Lo ven? Entonces esa IO viene por aquí. Entonces vean ustedes que en este nodo, acá, yo voy a tener esta corriente. Y en este VI, esta VI viene en esta dirección. ¿Lo ven? Entonces yo puedo hacer un análisis en este nodo de acá. ¿Cierto? Entonces vean ustedes que esta corriente, que le puedo poner II, ¿verdad? Que le corresponde a esta de acá, II. ¿A qué puede ser igual? Si ustedes se fijan, esa corriente II va a ser igual al voltaje en este de aquí, ¿verdad? VI menos el voltaje de acá, VO, entre RG. ¿Lo ven? Entonces esa II puede ser descrita como, ¿verdad? En esta dirección, más o menos, VI menos VO sobre RG. Luego esta otra corriente de aquí es esto, GMVGS. Y esta de acá, IO, es igual a VO entre RO. Con un menos ahí. ¿Lo ven? Entonces se puede hacer todo lo que ya ustedes saben de circuitos para encontrar una expresión VO en términos de VI. Entonces recuerden, esta de acá, GMVGS, si yo escribo la ecuación en este nodo, VGS, ¿verdad? Hasta aquí es el mismo que VI. Entonces yo podría aquí escribir GM por VI y sustituir el VGS por el VI porque necesito una expresión de VO en términos de VI. Entonces tengo que hacer todas las sustituciones necesarias, ¿verdad? Entonces vean que no es complicado llegar a una expresión de VO en términos de VI en ese circuito. ¿Por qué VO en términos de VI? Porque así yo voy a poder encontrar la ganancia, ¿verdad? Porque la ganancia es la ganancia de voltaje, entonces va a ser VO entre VI. Entonces yo voy a saber cuál es la ganancia de este circuito en términos de todos los componentes. Entonces, si yo encuentro una función VO igual a algo, ¿verdad? Algo por VI, entonces puedo llegar a esta expresión, ¿verdad? De la ganancia. Que a fin de cuentas eso es lo que ando buscando, porque es en pequeña señal, recuerden que él está en modalidad, el transistor está en modalidad de amplificador. Ok, entonces, ¿qué les parece? Si la próxima clase vamos a continuar con este circuito para determinar la ganancia, o sea, la próxima se las voy a dejar de tarea para ver quién de ustedes logra llegar a la ganancia, ¿verdad? A la expresión de ganancia, para saber la ganancia a fin de cuentas va a estar en términos de todos los elementos. Y después vamos a hacer el análisis del circuito de polarización para saber si efectivamente está en saturación, ¿verdad? Porque necesitamos saber que está en saturación para poder validar todos estos cálculos de amplificador. La próxima clase lo vamos a hacer. Y la próxima, ya la última clase del MOSFET, sería de hoy en 8, ¿verdad? Ya entraríamos al BJT. La clase de hoy en 8 va a ser una clase que considera, esto es análisis en pequeña señal. La próxima clase va a considerar simplemente el análisis de gran señal y el uso del MOSFET en aplicaciones digitales. Entonces es lo mismo que ya hemos visto, solo que ya no se usa el modelo de pequeña señal, sino que se usa el modelo de gran señal. En aplicaciones digitales, el MOSFET solo puede funcionar en gran señal nada más. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias.
Pura vida. Entonces, la próxima clase vamos a corroborar. Ustedes me van a decir si les dio o no les dio la ganancia. La vamos a analizar a ver si efectivamente está correcta. Y además vamos a hacer el análisis de nuevo del circuito de polarización, este que está aquí. Vamos a analizarlo en CD para saber si efectivamente está o no en saturación. Si no está en saturación, todo lo que hicimos no sirve. ¿Comprenden? Sí. El circuito está en saturación, por supuesto, si no, no lo hubiera usado en el ejemplo. Pero si no estuviera en saturación, nada de lo que hicimos funciona, porque para que funcione en pequeña señal tiene que estar bien en saturación. No sé si entendieron esto último. Sí, sí, sí entendimos. Ok, perfecto, gente. Entonces,